con los espacios ya se mezcla mucho más todo el tema ideológico, y en el fondo uno termina votando a la persona, ¿no? Eso debe ser así, claro. Yo creo que está pasando eso. Estamos en este momento de espacios. Bueno, padre, semana muy especial. Si Dios quiere, estamos ya terminando la Cuaresma. Mañana, sábado y domingo, comenzamos el Domingo de Ramos, ¿no? Una fiesta muy querida por la comunidad, porque siempre el tema de los ramos bendecidos tiene un encanto especial. A veces por ahí tengo miedo de que se tome como algo mágico, ¿no? Y el ramo no tiene nada mágico, es solamente la expresión de una aclamación que se ha hecho a Cristo, recordando cuando Él entra a Jerusalén, un hecho histórico. O sea, es que en el año 2009 hizo un curso de sacerdotes, de actualización sacerdotal en Tierra Santa. Estábamos parando en la casa Notre Dame de los Legionarios de Cristo, y de la ventana de mi habitación, cruzando la calle, estaba la puerta antigua donde entrabas a la Jerusalén vieja. La Jerusalén en la época de Jesús estaba rodeada por un muro que tenía 7 pórticos. Esos 7 pórticos están. El gobierno anterior israelí reconstruyó la muralla en una parte que estaba destruida y recuperó históricamente todo lo que era el muro que rodea la Jerusalén vieja. Uh-huh. La Jerusalén vieja, ahí están las iglesias principales. Está el Santo Sepulcro, está la iglesia de la agonía de Jesús, el Monte de los Olivos, está todo dentro de la Jerusalén vieja. La Jerusalén vieja convive en 4 barrios: el cristiano, el ortodoxo, el judío y el islámico. Coinciden, que conviven los 4 barrios, y es muy lindo visitarlos porque cada barrio tiene sus características. Mira. Pero a esto voy: cuando Jesús entra a Jerusalén, entra por la puerta del este, porque el profeta Isaías decía en su profecía que el Mesías iba a ingresar por la puerta del este, como signo del sol que nace, y que nace el sol de justicia, ¿no? De Betania, donde Jesús está, y el Evangelio dice que Jesús va a Betfagé. Betfagé era antiguamente como uno de los barrios de la Jerusalén. Allí Jesús monta sobre un burrito e ingresa a Jerusalén por la puerta del este. El trayecto entre la puerta del este y el lugar donde empiezan a clamarlo a Jesús, después Jesús va al templo, es muy corto, son apenas 3 cuadras, 2 cuadras, no más que eso. Nosotros lo hicimos recordando ese trayecto. Pero hay una curiosidad, y a esto es lo que quería llegar. Después de la resurrección de Jesús, sobre todo los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los fariseos estaban enardecidos por este tema de Cristo. Entonces tapialan esa puerta del este. La tapialan porque para hacer un acto agresivo contra los cristianos, ¿no? Esa puerta está tapialada al día de hoy. Nunca más se volteó ese tapial. No se pudo sacar. No se pudo sacar. Los judíos la siguen manteniendo tapialada. Ellos siguen esperando el Mesías, los judíos. Obviamente que no lo reconocen a Cristo. Entonces, es un dato curioso: de las 7 puertas, pórticos, portones, en los que se ingresan a la Jerusalén antigua, la del este, que es la única del este, está tapialada, no tiene ingreso a la Jerusalén. Un signo por allí paradigmático de lo que se vive en ese lugar, que para nosotros es un lugar santo, ¿no? También para los judíos lo es, y conviven ahí 4 religiones, ¿no? Sí. Y conviven en todo, porque vos vas a Jerusalén y el viernes están cerrados los comercios musulmanes, el sábado están cerrados los comercios judíos, el domingo están cerrados los comercios cristianos. Conviven las grandes religiones en ese ámbito, ¿no?
Y usted que estuvo, padre, no sé si preguntó, ¿y la gente, digamos, el amor logra vencer eso? Por ejemplo, ¿se casa uno que es de una religión con otro? No, son muy cuidadosos no solo la práctica religiosa, sino de la raza. Sobre todo los judíos y los islámicos son muy cerrados. Son más cerrados. Son muy cerrados, ¿no? Incluso, ¿qué problema? Si bien en las escuelas se comparte, en cuanto a la convivencia social, los grupos son cerrados. Hay una convivencia pacífica, pero de respeto, no mezclados. Pero no se mezclan, no se mezclan. Incluso hay lugares que son exclusivos de los judíos, hay lugares que son exclusivos de los musulmanes, hay lugares que son exclusivos de los cristianos. Lo que ocurre es que hay una gran afluencia de turistas. Entonces, obviamente que esos lugares son visitados por todos, entonces se hacen lugares de convivencia mundial, pero en cuanto a la relación de la sociedad judía, hay un respeto de una hacia otra y no se comparten muchas cosas. Es muy llamativo. Yo creo que el poder ir a Jerusalén abre la mente en muchísimas cosas, ¿no? No solo ubica en la cuestión de la fe, el tema, por ejemplo, del Vía Crucis. El Vía Crucis se reza en Jerusalén todos los viernes a las 3 de la tarde. Es un espacio que tienen los franciscanos. En Jerusalén, la concepción de los lugares y de los espacios se adquieren por el uso en el tiempo. Si yo descuido un espacio por ejemplo, en el Santo Sepulcro, los ortodoxos pueden correr la barrera y adueñarse del espacio que el católico descuidó. Por eso son muy celosos de los espacios. Y existe en los lugares santos el statu quo. El statu quo viene del 1500. Hay una cosa que es muy curiosa. En el ingreso del Santo Sepulcro, la llave de ingreso al que abre las puertas de la basílica, que es una basílica enorme, tiene una sola puerta de ingreso. La llave la posee una familia musulmana. Todas las noches los monjes franciscanos cierran las puertas, esta familia pone llave y los monjes quedan encerrados adentro hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, que esta familia vuelve a abrirla a esa puerta. Esa llave se tiene por herencia, la va pasando la familia de una a otra. Pero hay algo que es muy curioso. Cuando uno entra al Santo Sepulcro, en el pórtico de entrada hay un patio grande, arriba hay una escalera de madera que está toda media ya desvencijada. Esa escalera se puso en la invasión que Saladino había hecho a la Tierra Santa para precisamente tomar el Santo Sepulcro. Esa escalera nunca se sacó y entró el statu quo y no se puede mover nada. Así que la escalera está ahí. Hay como una ley que todo el mundo... No se puede mover nada. Todo el mundo acepta esa ley. Exacto, sí, y no puede mover nada. O sea, se quema una vela y como quedó chorreado, queda. ¿Así es? Nadie puede, por eso el Santo Sepulcro carece de higiene, porque se ven las paredes con todo el humo, el hollín de las velas que se prenden, telas que son antiquísimas y que no se han sido cambiadas, porque está el statu quo. Y para reformar el statu quo tienen que estar las tres partes de acuerdo. Sí. Y hasta ahora no se pusieron de acuerdo nunca. Como viene la cosa va a permanecer. Permanecemos así. Son cosas que si uno no las toma con el dato histórico chocan mucho. Y claro. Nosotros en el Santo Sepulcro nos dieron turno para celebrar de a 3 curas media hora. A mi grupo de curas éramos 3 españoles de habla hispana. Estaba yo de Argentina, un español y otro argentino. Nos dieron, empiezan a celebrarse misa 5:30 de la mañana. La Iglesia Católica tiene uso del Santo Sepulcro desde las 5 de la mañana hasta las 9. Allí se corta y de las 9 al mediodía tienen los ortodoxos regulado el tiempo de celebración. Para nosotros nos dieron media hora para celebrar misa. 5:30 en punto empezamos. A las 6 menos 5 el encargado ortodoxo nos estaba golpeando con el puño en la puerta para que termináramos, porque tenían que entrar a las 6 los otros.
Es una cuestión muy curiosa y por allí, si uno no la asume desde esta cuestión, hasta chocante resulta, ¿no? El hecho, por ejemplo, uno va... Bueno, esto quería contar. El camino del Vía Crucis, desde donde estaba Pilato hasta el Santo Sepulcro, son apenas 3 manzanas, no es largo. Es muy breve el camino que hizo Jesús con la cruz. 3 manzanas. Claro, en ese momento el Calvario estaba a las afueras de Jerusalén, pero ahora quedó dentro de la Jerusalén, está en un rincón de la Jerusalén antigua, y desde el palacio donde estaba Pilato hasta el Santo Sepulcro, el Calvario, vuelvo a repetir, no son más que 3 manzanas. Y uno la va haciendo, y cuando va haciendo el Vía Crucis, en la pared de construcciones antiguas hay una gran esfera de hierro con el número de la estación. Solamente hay una capillita cuando la Verónica enjuga el rostro de Jesús, y hay otra capillita cuando la Virgen se encuentra con Jesús. El resto de las estaciones son estas esferas de hierro con el número en romano de la estación que vas haciendo. Pero uno va haciendo este Vía Crucis en la calle del centro de Jerusalén. Son callejuelas donde están los comercios, donde hay una tienda, una casa de comida, una venta de especies, una santería. Y sobre todo cuando los judíos ven que vos estás rezando el Vía Crucis, te hacen desprecios, te escupen, te empujan, te pellizcan. Uno va pasando, rezando el Vía Crucis, y pasan los judíos por atrás y te hacen esas acciones contrarias, ¿no? No. Sí, sí. Hay gente como turistas católicos que se quisieran sumar al Vía Crucis. Sí, está abierto a todos los católicos. El de los viernes a las 3 es una masa enorme la que hace el Vía Crucis, guiados por los franciscanos. Pero después el resto de los días, si a tu excursión le tocó otro día, vos podés hacerlo, lo vas guiando, y si te notan que vos estás con un librito rezándolo, es ahí donde te empiezan a pellizcar, a empujar, y vos no podés hacer nada. Nada, no, porque te la tenés que bancar. Es una agresión. Sí. Continuamente hay policías pasando y cámaras. Pero digo, en cuanto a reacción del turista, se la tiene que bancar. Se la tienen que bancar, sí. Ahí está la gran basílica del Santo Sepulcro, donde en una subida, una especie de montañita que ahora se le puso toda piedra gastada ya por el tema de las peregrinaciones. En el Santo Sepulcro está el lugar de la crucifixión, y descendiendo ese lugar se desciende por una escalera amplia y bastante complicada, porque son escalones muy altos y ya de una piedra gastada y muy en pendiente. Está el lugar del Santo Sepulcro, donde uno ingresa a una especie de cueva, donde ahí está recubierta por una capilla, y está la losa que se descubrió hace poco. Haciendo algunos estudios arqueológicos, los 3 grupos permitieron que en el Santo Sepulcro se quitara la losa para ver qué había adentro. Y bueno, precisamente adentro, hacía cientos de años que no se abría, adentro había otro mármol y había documentos antiquísimos donde narraban. Salió por el Facebook y por internet esta noticia. Sí. La refacción del Santo Sepulcro. Y adentro había documentos antiquísimos donde narraban de peregrinaciones que se habían hecho hacia ese lugar, y donde los cristianos daban la certeza, la seguridad que en el lugar no se había puesto Cristo. Arriba hay un mármol que está partido, donde ahí fue depositado el cuerpo de Jesús. Y obviamente que al modo ortodoxo hay incensarios colgando, hay velas, uno celebra misa sobre esa piedra que está en un habitáculo muy pequeño. Esa piedra está partida. ¿Por qué? Porque cuando Saladino invade la Tierra Santa, los musulmanes consideraban lugar sagrado a las piedras que tenían un solo cuerpo. Entonces los cristianos la parten
Y entonces Saladino dio como que eso no tenía importancia y no la para profanó, resguardarlo. claro, no la profanó, Sí. no se la llevó. Sí, si no se lo llevaban. Si no se la llevaba. Menos mal. Entonces por eso está partida. Menos mal. Ay, sí. La piedra partida. Son cuestiones que cuando uno está en ese momento son impactantes, ¿no? Sí. Porque Y usted, padre, dio ahí celebramos todas- misa ahí, los curas que hicimos el curso, celebramos. Qué emocionante. Sí, cuéntenos lugar. cómo fue. Es una experiencia que, por eso digo siempre, ir a Tierra Santa es una experiencia que te ubica en la fe. No solamente por la mundialidad que significa ese lugar. Pero qué lindo saber todo esto. Sí. O sea, un viaje lindo, pero para saber mucho de historia. De... Sí, porque incluso te ubica geográficamente. Claro. Por ejemplo, Belén está a 9 kilómetros de Jerusalén, pero Belén es de los palestinos, porque forma parte de la Franja de Gaza. Y para cruzar de Jerusalén a Belén hay que pasar por el famoso muro. Claro. Entonces en ese muro están, obviamente los palestinos no tienen ejército, el ejército es israelí, y allí también hacen toda clase de desprecios. Claro, porque es peligroso. es peligroso, Sí, una muy zona peligroso. peligrosa, Eso es sí. donde Una se zona muy bombardea, peligrosa. ¿no? Sí, No, sí, sí. Sí. Los palestinos. ¿Y los que desprecios tienen- quién te hace? Ahí te hacen los palestinos desprecios. a los turistas cristianos. O sea, los cristianos todos les hacen desprecio. Sí, digamos. te hacen esperar. Por ahí vos ves claro. en la oficina un soldado que tiene las dos piernas sobre la mesa Y no y vos hacen- estás haciendo cola para pasar porque tienen que registrarte. Te miran, no te dicen nada y te hacen esperar media hora y después van y te atienden. Y lo curioso, dentro del curso, un fin de semana nos dividieron para ir a comunidades cristianas en toda Tierra Santa. Y estos mismos tres curas con los que celebramos en el Santo Sepulcro, nos tocó Belén. Fuimos a Belén a pasar un fin de semana, sábado y Sí. domingo. Y nos tuvimos que arreglar para ir porque nos dijeron, sean misioneros, arréglense para llegar. Así que bueno, tomamos un colectivito, uno de los españoles sabía inglés, entonces más o menos nos manejamos. Gracias a Dios, el párroco de Belén, católico, era un libanés que estaba de párroco allí y sabía italiano y algo de español. Entonces nos salvó el fin de semana. Entonces fuimos muy bien recibidos por la comunidad. Uno vive el drama de lo que son los palestinos, Claro. porque en Palestina, en esta zona de Belén, tienen agua y tienen el mineral más precioso, que es el diamante. Los judíos les sacan el agua y solamente le dan a Palestina 3 días a la semana agua. Y el resto se la sacan los judíos. Por eso el tema de la puja entre judíos y palestinos es muy cruel, es muy dura. Cuando uno aprende esto, entiende el porqué del pueblo palestino. Porque el pueblo palestino es muy pobre, Claro. no tiene ejército, es un pueblo que tiene un gobierno que es revolucionario. ¿Y por qué tantas guerras? Continuamente en guerra. Nacieron así. Sí. El origen del pueblo palestino y el pueblo judío remontémonos en el Antiguo Testamento, es un pasaje bíblico. Rebeca, la esposa de Isaac, tiene mellizos en el vientre. De allí surge Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito. Cuando nace Jacob, dice que sale agarrando, es un texto bíblico, sale agarrándole el talón a su hermano. Y se pelean toda la vida. Esaú vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y ahí están los dos pueblos en guerra. Qué bárbaro. Uno se va hacia el norte, dice el texto bíblico, otro se va hacia el sur. Hicieron dos naciones totalmente enfrentadas. Esaú es padre de los pueblos palestinos, Jacob el padre de los pueblos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, Jacob es padre de los pueblos judíos. Y estuvieron enfrentados siempre. Dos hasta el día- hermanos. Pero, hasta el día pero de tienen hoy. un mismo origen entonces. La misma madre, el mismo La misma padre, madre. sí.
pero Qué mirá bárbaro. vos. Leamos ¿Y los el libro judíos de- por qué no tienen tierra? Que siempre están buscando Porque tierra. ellos son los grandes desposeídos. A ellos las invasiones se las sacaron a todo la tierra. Ah, Y vuelven cuando en el Tenían año la tierra. 48 Sí. Inglaterra, por el tratado, Eso. les devuelve esa parte. Pero claro, ahí estaban los palestinos. sí, Inglaterra le devuelve lo que no era de los ingleses. Sí, pero Flaco favor nos hace la los humanidad judíos- también. Los Sí. judíos se establecen allí Sí. y desplazan a los palestinos Sí. a la franja de Gaza. Los Y ahí corren. empieza el lío. Los palestinos dicen, ¿Cuánto terreno es eso? ¿Es mucho? toda Israel, todo el Estado de Israel tiene un kilometraje de 22.000 kilómetros cuadrados. El departamento San Justo tiene 19.800 kilómetros cuadrados. Es como somos nosotros Un acá. poquito más grande que el departamento San Justo. ¿Vos sabés lo que es vivir en guerra continuamente por algo que no tiene sentido? ¿Sí? Sí, Ahí se había propuesto, es cierto. porque a veces en la Compartan. historia de estas, Claro. de estas Pero cuestiones viste que no son- se casan. Eso, Sí, por eso no, preguntaba. no se si se casan. casaran No, entre no, ellos, no. ¿viste? No, eso es a rajatabla. Ah. Ahí, en una época, el Papa Benedicto, cuando hizo la visita, y ahí se había avanzado un poco en el diálogo, se propone Jerusalén capital de dos países. La misma Jerusalén La misma ciudad. sea capital de los israelíes y de los palestinos. Por eso ahora se armó mucho lío cuando Trump, Estados Unidos, reconoció a Jerusalén como capital de los judíos. Y Bolsonaro hizo lo mismo. Bueno, ahora. eso es dramático. Bolsonaro para el fue, Estado de claro, Israel. fue A con los el- palestinos los claro, fulmina. Bueno, sí. entonces ahí, yo me acuerdo cuando había ido, estaba de moda ese tema, una ciudad capital de dos países, de Palestina y de Jerusalén. Bueno, ¿qué hicieron los judíos? Bueno, dice, la Jerusalén del norte es la capital de ustedes, la Jerusalén del sur es la nuestra. Y claro, una pequeña diferencia, la Jerusalén del norte es toda la zona pobre. Claro. Y la Jerusalén del sur es donde están los comercios, Ah. la riqueza, los hoteles grandes. Bueno, casualidad. Claro. Casualidad de la vida. Sí. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Claro, así no se puede decir. Claro, Y en el partan medio, mejor. y también nosotros estamos ahí, porque no es, pero Y al sí, final es un lugar que la- uno siempre, los católicos. Los Y- católicos, sí. nosotros por los lugares santos que Claro. en la época de San Francisco lo custodian los franciscanos, y gracias a Dios que Qué están bien que están los franciscanos. franciscanos, sí. Claro, pero están poniendo grandes impuestos. La colecta de Tierra Santa, la colecta del Viernes Santo, Sí. en el mundo entero, está destinada a Tierra Santa para que los franciscanos puedan pagar los impuestos que tienen que pagar, porque si no se hacen insostenibles los lugares santos. ¿Y a quién se lo pagamos? ¿A los judíos o a los otros? A los judíos. A los judíos. Sí, el Estado judío es propietario de todo. La iglesia no tiene ninguna propiedad. Solamente La iglesia no ¿Y tiene. los propiedad. judíos son la mayoría? sí, la mayoría En ese lugar. Los musulmanes son un bajo porcentaje, llegarán al 20%. Judíos tienen el 78% y cristianos hay un 2%. Cada Nada. vez hay menos. Cada vez Ah, más. cada hay vez menos. Son expulsados. Yo, por ejemplo, en el viaje de regreso, me había comprado en una de las lugares de artesanía un cáliz de cerámica con las inscripciones judías y una patena. Y lo envolví en diario y lo puse en la valija. Cuando paso por La aduana. por la aduana, me detienen la valija, me la abren con mal modo los soldados judíos. Claro, porque había una cerámica, tenía miedo que sea una reliquia. una reliquia. Y cuando ven que era un cáliz y me ven que yo era sacerdote, Sí. iba con camisa civil, pero ven la credencial que era sacerdote, me hicieron un signo de desprecio como diciendo, ¿para qué hemos abierto eso si no sirve de nada? Dejaron todo ahí y se fueron. Hay, a la realidad cristiana, hay un cierto desaire de los judíos que Ay, no por ahí pensé es que era muy- tan así. Sí, uno tiene que saberlo aceptar o por ejemplo va al colectivo de peregrinos y te lo paran y te registran a todos. Y vos tenés que bajarte con fusiles, todo, y tenés que bajarte y te lo registran y después seguís. Qué feo seguís momento. viaje. Son situaciones sociales y culturales
muy enfrentadas, ¿no? Muy enfrentadas. No es fácil esa convivencia, pero bueno, de hecho hay que lograrla, hay que trabajar por la paz en esos lugares. Por eso comenzamos la Semana Santa en un lugar donde humanamente no hemos tenido mucho avance en lo que Jesús vino a predicar. Porque esa es la cuna de lo que Jesús vino a predicarnos: el amor, el servicio, la fraternidad. Uno lee el Evangelio y de pronto sabe que a lo mejor te cae una bomba, una granada cerca del grupo de peregrinos. Sí, esas cosas pasan. Entonces, cuestiona mucho eso, ¿no? Que por ahí te da miedo, como para decir, elegir un lugar Como para destino. visitar, y lo pensás 1 y 2, 3 veces. Sí, sí. Y más todavía cuando hay alguna situación de conflicto. Claro. Y bueno, uno tiene que abstenerse, ¿no? Porque Sí. En determinados Más momentos sabiendo estaba medio sabiendo todo cerrado. esto, porque Sí. mucho te lo dicen. El que te va a vender el paquete de turismo no te cuenta estas cosas. y no, porque si no se cae. Y Claro. ellos piden mucho que vaya el turismo, porque obviamente que es una forma de mantener vivos los lugares cristianos, ¿no? Sí, pero no los estarían tratando muy bien. Ese es el Sí, tema. sí, sí. Es todo un desafío. Pero más molesta algo por eso. No, a mí, O sea, qué bárbaro, ¿no? Claro. Qué enseñanza eso. Porque en estos tiempos. A mí, por ejemplo, todavía particularmente no me molestaría, por ejemplo, estar participando de un Vía Crucis y que por ahí te digan algo. El tema por ahí es un bombardeo, una cosa sí. es así, pero es como que vos estás en tu mundo y estás Sí. en eso y... Pero entiendo que a muchos por ahí les puede afectar o se pueden Claro. sentir, sin comprender, porque este es el planteo. ¿Cómo en ese lugar Sí, puede ocurre existir eso. tanto enfrentamiento humano? Cuando de ese lugar Claro. salió otro mensaje. Qué bárbaro. Salió otro mensaje totalmente distinto. Bueno, pero ¿no? ahí está que por Sí. eso los judíos, para ellos no existió. Ah, sí, sí, sí. Para ellos no Pero- existió, entonces Sí. como... Sí, sí. Es muy cuestionador ese tema. Y hay otras cosas de características muy... También nos los hace quedar en el mundo. No, para nada. ¿O no? Vos recién, Andrea, preguntabas el tema que se casen unos con Sí. otros. Cuando nosotros fuimos... Se enamorarán, a todo esto se enamorarán, porque la Yo gente se creo enamora. que no, porque no se juntan, Andrea. Pero no van a los colegios. No. Sí, pero ellos ya lo ellos tienen por cultura. ya lo tienen Y mentalizado. Son muy fanáticos. Ah. Son muy fanáticos. Hay un fanatismo racial y religioso que sobrepone a todo. Cuando hicimos la visita a la Jerusalén Vieja, de pronto íbamos con el colectivito y vemos que en un edificio de monobloc había un mástil con una bandera israelí grande como la que nosotros tenemos en la Plaza Independencia. Y entonces el guía, ahí veamos con un guía, dice, esa bandera está puesta aquí por una cuestión de mentalización. ¿Y por qué le dijimos? Porque resulta que un judío enviudó y vendió su departamentito de ese monobloc y se lo vendió a un palestino. El ejército, a los días que se había instalado el palestino, lo desalojó, le tiró todas sus pertenencias a la calle y plantó ese mástil con la bandera israelí, como diciendo, esta es nuestra patria, acá no se viene a meter ningún palestino. Y obviamente que ese palestino perdió la propiedad. O sea, situaciones a las que nosotros no estamos acostumbrados. No, porque acá viene vivimos cualquiera. distintos. Pero sí. ellos son muy celosos. Ah, mira, ¿viste? Y los judíos tienen una forma de meterse en la franja de Gaza muy particular. Ellos se meten y construyen edificios, monobloc, y mandan familias judías donde por un año, por ejemplo, nos decían, le pagan el alquiler, el almacén y el transporte. Muchísimo. Entonces se van a instalar allá y ahí avanzaron en el territorio palestino conquistándolo con familias judías.
Qué bárbaro. Y Y los los otros, van- como no tienen ejército, Y no no tienen tienen nada, ejército, pueden es un pelear. pueblo muy pobre. Uno ve el pueblo palestino, las ciudades son muy pobres, son todas casas bajas, no hay edificios ostentosos, los caminos están muy rotos, poseados. Ellos no tienen. Sí, ellos no. Tienen, Debe sí ser como el tienen. norte de aquí de Argentina. Una cosa así. Ah, mira. Pero La tienen, tierra. tienen terrorismo, ¿no? Tienen. Y es los que el grupos. ejército, el Sí. gobierno es un ejército revolucionario. Es revolucionario el gobierno de No, los no, palestinos. es un gobierno, digamos, que tomó el poder. Tomó el poder. Que eso también dificulta el diálogo, porque cualquiera que Interno quiera tiene meterse- también, claro, tiene un problema interno. El gobierno No es hay subversivo. Un gobierno subversivo. Es muy compleja la situación del Medio Oriente, ¿no? Una pena. Por eso, por ejemplo, Belén es la casa del pan, la casa de la paz. Y ahí, cuando uno va saliendo de Belén y hay que atravesar el muro con pórticos que tienen rejas, pasadizos, sobre el muro, imaginemos el muro como cuando uno va por una autopista, toda la ruta que pasa por arriba que lo cruza, bueno, todo un muro de cemento así. Ahí está pintado un león, que es el león de Judá. El pueblo de Judá, el logo de Israel es el león, León. ¿no? El león Bien. de la tribu de Judá. Un león que en sus fauces tiene mordida una paloma con una ramita de olivo. Y la paloma está sangrando. Entonces, los palestinos que pasan por ahí Sí. ven que el pueblo Entienden. judío, el león Sí. de la tribu de Judá, se está comiendo la paloma de La paz. palomita de la paz era. Sí, claro, se la olvidaron. palomita de la Una paz. foto, porque en el Facebook mío, La palomita en de las la paz. fotos Claro, las películas. aparecen todas las fotos de La Tierra película vamos a Santa. ver. Las películas no muestran eso porque viste que Claro. No. las películas Bueno, las hacen. ese es Ya el sabemos signo. quién las hace. Qué bárbaro. Ese es el signo que uno ve cuando salís de Belén Uy, para ir a... ahí entendiste. Ahí entonces psicológicamente hay todo un manejo. Qué bárbaro. Es muy duro la Uy, vida padre. ahí. Muy Bien. dura la vida ahí. ¿Y usted cuando estuvo sintió realmente que había Es estado una tierra Cristo? bendecida, ¿Sí? uno ¿Sintió? Sí, porque hay lugares que son muy emblemáticos. Por ejemplo, cuando uno visita Tiberíades, porque convengamos que los otros lugares, bueno, Belén, este es el lugar del nacimiento. Puede haber sido acá, puede haber sido 10 metros más allá. ¿Pusieron algún lugar así? Que Sí, es? sí, está Sí. la gruta Ah, donde está la estrella y está escrito en latín: aquí el verbo se hizo carne. O sea, está como un pesebre, Exacto, digamos. sí. ¿Y está el pesebre? Sí, sí, está pesebre permanente. Y en el altar la imagen del niño Dios, que hay una estampita dando vuelta. Pero el lugar más emblemático de toda Tierra Santa es el lago de Tiberíades, el mar de Tiberíades. El mar no cambió, está ahí. Y ¿Donde fueron a pescar? el El pescador de hombres. La pesca eso. milagrosa. pesca Donde de multiplicó los Jesús panes y multiplicó los peces. panes. Ahí yo llamo a Pedro y a Santiago. Ahí es. Claro. Entonces, ese día salimos en una barcaza grande Se fue en barcaza. a las 5 de la mañana, y en el medio del lago detuvieron la barcaza y ahí celebramos misa. Qué lindo. Eso fue una, qué muy lindo. lindo. Ahí una es donde- experiencia impactante. Ah, qué ¿no? lindo ahí. Eso Y ahí es fue- donde Jesús Claro. Caminó sobre las aguas. Caminó sobre Por eso las digo, es aguas. el lugar más emblemático. Ahí, de- ay. El lago de Tiberíades está ahí. no Ay, cambió. qué lindo. Y el otro lugar es el Jordán, el río Jordán. donde están los Donde fue los bautismos. El lugar el donde bautismo de Juan Juan. bautizaba, ese lugar está localizado. Ahí hay una gran... el río Jordán, no imaginemos un río grande, es un río pequeño. Es un río pequeño. Sí, es un río pequeño, se cruza a pie. Solamente 2 veces al año tiene crecida, después el resto no llueve, así que... Y ahí se hace tarde en la iglesia Santa Teresita, en la Gruta de Lourdes, a las 19. En todas esas misas bendecimos los ramos. Bien. En la misa del sábado y del domingo a las 9, dentro de la iglesia. En la de 11 vamos a hacer el gesto. No podemos usar la plaza porque está en reconstrucción. Entonces vamos a bendecir al frente de la iglesia e ingresamos recordando ese ingreso que Jesús hizo a Jerusalén. Ese es el sentido que el Domingo de Ramos tiene: hacer la bendición en un lado y después ingresar, recordando a Jesús que ingresa El a ingreso. Jerusalén.
¿Los chicos del Subiría prepararon? Sí, están los ramos preparados. Esperemos que alcance para todos, ¿no? Porque el olivo se está haciendo desear, que no hay muchas plantaciones, la inundación secó varias. Así que, bueno, esperemos que... No, pero sí hay. Todos han preparado y sé que muchos vienen con sus propios olivos, así que eso también ayuda. Bueno, yo le quería preguntar, usted cuando comenzó hablando decía de que, bueno, no se tome como algo mágico, pero uno guarda el ramito. Sí, porque es un signo de fe. Eso no, yo lo pongo en un altar que tengo con una virgencita. Sí, en lugares X. Yo se lo pongo a un crucifijo. Algunos lo llevan al campo, lo entierran en el campo, también es un acto de bendición. Bien. Los abuelos nuestros en las 4 esquinas del campo plantaban un ramito de olivo. Le ponían el ramito bendecido. Sí. Eso es también un signo de bendición. Que eso se podría hacer con los ramitos que tenemos de años anteriores. Sí. Eso los enterrás. Y el tema del olivo, siempre es un signo que refiere a la vida, porque es un ramo verde que da vida por la aceituna con todo lo que significa, y el que esté bendecido nos recuerda que en momentos puntuales de nuestra vida, donde a veces uno está medio desanimado, estamos medio bajoneados, cuando vemos el ramito de olivo, recordamos que un día lo hemos aclamado a Cristo, que nos ha traído la vida con su Pascua, y esa es una fortaleza que le estamos pidiendo para esos momentos determinados, ¿no? Ese es el sentido. Por eso el ramito de olivo está en un lugar visible. Por eso visible. Porque me tiene que enchufar. Me tiene que enchufar cuando estoy medio desenchufado. En el crucifijo. En el crucifijo yo sé tener, sí, ahí también, sí. Bueno, pero visible. Vos decís, bueno, ahí un día lo aclamé a Cristo y Él está ahí para ayudarme en este momento del año que lo necesito. Qué bueno, está muy bien. Bueno, y hay confesiones. Hoy, esta tarde, a partir de las 5:30, van a estar los padres, el padre Pablo, padre Domingo, padre Sergio y yo. Y también esta noche estaremos confesando. Después los días de la Semana Santa por la tarde, y a partir del miércoles vamos a tener un misionero redentorista, el padre Eduardo Meléndez, que es de Rosario, ya va a estar entre nosotros para también estar dispuesto a las confesiones mañana y tarde, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, muy bien. Así que a ponernos las pilas y aprovechar estos días también en lo que hagamos, ¿no? Porque por ahí es cierto, a veces hay muchas ofertas, uno puede ir a visitar la familia, podemos reunirnos en familia. Yo creo que no hay que contraponer esto a la Semana Santa, sino potenciarla, ¿no? Aprovechar si se reúne la familia, a veces en nuestra zona como en la Bañacauda, bueno, utilizar esos gestos también por el lado positivo. Experimentar que allí está la vida que Dios nos da. La familia es un don maravilloso que Jesús nos regala, tomarlo también como un acontecimiento pascual. Y aún, bueno, los huevitos de Pascua es signo de vida, ¿no? Porque los huevitos surgen, antiguamente se daban huevitos pintados, después los italianos hicieron el chocolate, pero antiguamente los orientales eran huevos pintados y se regalaban eso porque era el signo de la vida. ¿Y por qué el conejo se regala el chocolate para Pascua? Y porque el conejo, cada vez que tiene cría, tiene como 10, 12. Es como el que más se reproduce. Es el signo de la vida. Una vida múltiple. Claro, y la gallinita de chocolate también, porque es la que está cluecando la vida, está incubando vida. Por eso son conejos, gallinitas. Son signos de vida. Y los huevitos. Y eso es lo que tenemos que rescatar en la Pascua. Qué lindo. ¿No? Sí. La Pascua, y esto acordarnos, y yo lo remarco mucho, porque a veces nosotros venimos de una evangelización española. Y la evangelización española ha remarcado mucho la pasión. Uno va por Perú, Colombia, los pueblos del norte, y se remarca mucho la pasión. Incluso en España en estos días, las cofradías que sacan sus imágenes y con la pasión, con los conos esos altos. Sí, el dolor, todo. El dolor. Bueno, y entonces pues, corremos el peligro que sea más importante para nosotros el Domingo de Ramos y el Viernes Santo que el Domingo de Pascua. Y precisamente la fuerza y el sentido del cristiano está en la Pascua, no en la pasión y muerte de cruz. La pasión y muerte es paso para la Pascua, para la resurrección. Cristo nos ha traído la vida y tenemos que potenciar esta vida nueva que Cristo nos trae. Pero muy bien.
Muy bien, padre. Bueno, la semana que viene me tengo que adelantar. ¿El jueves? Sí, eso. Sí, porque el viernes no. El viernes no trabajamos. No. Ahí Así está. No se trabaja el viernes. No, el viernes no trabajamos. Bien. Bueno, padre. Así que les deseo a todos empezar lindo. la Semana Santa con el Domingo de Muy Ramos y una bendecida Pascua. Nos veremos la semana que viene. De cara Si nos Dios veremos. Muy bien. Sí, sí. Y bueno, con esta visita de nuevo de otros padres que vienen. Sí. También. Y las varillas grandes, así que hay que... Sí, y está yendo mucha gente. Sí, hay que ayudarnos. Sobre todo en esta fiesta Hay que acompañarnos. Dar la Bueno, posibilidad. y el que tiene algo que, bueno, no lo ha logrado, digamos, solucionar, es un buen momento, ¿no? Algún nudo, decía el cura Brochero. Sí, Algún nudo que hay que desatar. le dé una oportunidad al padre Daniel también. Está bueno. Muy bien. Bueno, Está bueno. padre. Buen fin de semana para todos. Bueno, gracias por venir, por elegirnos, padre. No, es un... Tienen la prioridad. A todos le dice lo mismo. Gracias. Bueno, vamos con un poquito de música y tenemos acá luego la columna con Silvina. Padre, si quiere quedarse. Se va tarde. ¿Cómo anda con la decoración? Yo Tiene mucho para hace- aprender, tiene más...